Hola amigos, vamos con el sexto tema de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. En el anterior veíamos la importancia de Roma. Roma es cabeza, es madre de todas las iglesias, no, como dicen algunos, porque fuese entonces la capital del imperio, sino porque en ella tenía Pedro, el primero de los apóstoles, su sede. Él era el obispo de Roma en el momento en que fue martirizado. Y por eso, a ser Pedro el primero de los apóstoles, la sede de Pedro se convierte inmediatamente en la primera de las diócesis, la primera de las iglesias. Esta es la razón por la que Roma tenga esa primacía. Si Pedro hubiese sido obispo de Corinto o de Éfeso, pues serían estas otras diócesis las que hoy serían reconocidas en esa primacía. Les decía que está claro por parte de todos los estudiosos que Pedro efectivamente en la vida, durante la vida de Cristo nuestro Señor, pero también después de su muerte y resurrección, Pedro siempre fue reconocido como el primero de los apóstoles por los otros 11 y por el resto de los discípulos. Esto es evidente desde el hecho de que él es el más nombrado en el Nuevo Testamento, ni más ni menos que 114 veces, hasta el hecho muy relevante de que siempre aparece el primero en la lista de los apóstoles o que es el portavoz de este grupo, y sobre todo por la promesa que el propio Cristo le hace en Mateo 16-18 y que todos conocemos. Tú eres Pedro, y sobre ti, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia, y el poder del demonio nunca podrá derrumbarla. Esto, amigos, como les digo, queda luego además corroborado después de la muerte y resurrección de Cristo, porque Pedro sigue siendo el portavoz, el primero que habla después de Pentecostés, o el que es el referente para el resto de los apóstoles. Pablo mismo acude a donde Pedro para verificar la autenticidad de su predicación. Y no solo en vida de Pedro. Lo importante es que después de morir Pedro, todas las demás iglesias, lo que hoy llamamos diócesis, reconocen también la primacía de los sucesores de Pedro, aquellos que Pedro había dejado al frente de la diócesis de Roma a través de la imposición de sus manos y que ayer mencionábamos también. Esto lo tenemos corroborado por varios testimonios. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, una iglesia floreciente, muy importante, fundada por el propio Pablo, al final del siglo I, es decir, en la década de los 90, del siglo I de nuestra era, tienen una polémica interna, en la cual unos quieren de alguna manera revocar a los presbíteros de la iglesia. ¿A quién acuden? Pues acuden para dirimir esta polémica a Roma, al que entonces era el sucesor de Pedro, que era San Clemente. Y este Papa, Clemente, escribe una carta a los cristianos de Corinto para que vuelvan otra vez a la comunión. Si Corinto no reconociese la autoridad suprema de Roma, no acudirían a ella. Y sobre todo, lo que Roma dijese no les importaría gran cosa. Pero acuden a ella y obedecen a lo que el Papa Clemente dispone. No solo tenemos el testimonio de Corinto, tenemos también, por ejemplo, el de otra iglesia importantísima de la época, Antioquía. El obispo del final del siglo I era Ignacio, que fue martirizado precisamente en Roma, y camino de su martirio a Roma escribe varias cartas a las diócesis por donde va pasando, camino del martirio, y en una de ellas reconoce esta primacía de la Iglesia de Roma e incluso lo menciona con una expresión que ha quedado ya para siempre: Iglesia que preside en la caridad al resto de las iglesias de Cristo. Pues esto es otro testimonio evidente, pero hay más. Tenemos también el de otra diócesis importantísima, después de Roma la más importante de la época, Alejandría. También Alejandría reconoce a través de Dionisio
de Alejandría, la importancia, la primacía de Roma. Sin duda, amigos, si tenemos una mirada limpia, objetiva a la historia, tenemos que reconocer que hay una coincidencia en todas las iglesias sobre esta primacía de Roma, es decir, sobre los sucesores de Pedro, porque no olvidemos que los papas son sucesores de Pedro, son obispos de Roma, y como Roma, desde Pedro, es la cabeza de todas las iglesias, es la que lleva la comunión en la caridad, por eso se acude a ella a nivel de concilios, a nivel de polémica sobre la fe, como instancia también para dirimir conflictos, y esto, como les digo, desde el principio de nuestra fe cristiana. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con estos capítulos de la historia más bella. Que Dios les bendiga.